¿Qué tal, estimados? En este video voy a explicarles el funcionamiento de una fuente de conversión de corriente alterna a corriente continua. Tenemos, para empezar, el transformador. Como ustedes verán, acá hay un voltaje alterno de 230 voltios efectivo con 50 Hz. La onda es sinusoidal y gracias al transformador podemos reducir la amplitud de esa onda, ¿no? Que representa el voltaje alterno. Bueno, una vez en esta línea, en este punto específicamente reducido el voltaje gracias al transformador, rectificamos la onda y tenemos solamente medio ciclo positivo. Una vez rectificado con un puente de diodos, pasamos a la siguiente fase dentro de nuestro circuito para filtrar. Al filtrar vamos a tener una amplitud mucho menor, esa amplitud de rizado, voltaje de rizado se le llama, cuando nosotros reducimos esa amplitud gracias a un capacitor. Una vez obtenido este voltaje de rizado con una amplitud mucho menor en la onda, pasamos por un regulador de tensión o diodo Zener, el cual nos permite rectificar mucho más esa onda y tener una corriente, una función continua del voltaje, ¿no? Para que llegue a la carga. Entonces, en nuestros dispositivos electrónicos es necesario rectificar, filtrar, regular la tensión para llegar a obtener esa corriente continua que no va a dañar a nuestros elementos. Entonces, la corriente alterna, por su onda, por su amplitud, su frecuencia, puede arruinar. Es una magnitud grande, es una realmente magnitud poderosa que nos permite llegar hasta los sinfines, pero para dispositivos electrónicos, circuitos más pequeños, necesitamos trabajar con corriente continua y esta es la forma en la que tú puedes convertir esa corriente alterna. Bueno, seguimos por acá y vamos a empezar a explicar paso a paso en lo que consiste cada proceso de nuestro circuito. Tenemos una corriente alterna, gracias al transformador reducimos esa corriente alterna y en el puente de diodos nosotros tenemos dos diodos que funcionan en un sentido de la corriente en el semiciclo positivo, dándonos como voltaje de salida semiciclo positivo también, ¿no? Mientras que en el semiciclo negativo en la parte de abajo, gracias al puente de diodos, el camino de la corriente es totalmente diferente, es en sentido contrario. Por ende, funcionan otros diodos. Dos diodos funcionan en el semiciclo positivo y otros dos diodos funcionan en el semiciclo negativo, dándonos un valor igual que el de arriba, rectificando la onda, ¿no? Entonces, si nosotros verificamos en esta parte, tenemos ley de Kirchhoff, la corriente convencional está saliendo por el positivo, polariza el diodo de acá, sigue su camino, pasa por la carga y regresa a través de otro diodo para terminar su ciclo, ¿no? Para hacer circuito cerrado. Entonces aquí hay un diodo, pero ese diodo se abre porque la corriente cuando entra por acá solamente polariza este y como está en sentido contrario el diodo se abre. Lo mismo este otro diodo, ¿no? Caso contrario, en el caso de la corriente que se invierte, entonces estamos en el semiciclo negativo, la corriente viene en sentido contrario, polariza el anterior diodo que estaba abierto y abre el primer diodo que estaba activo en el anterior circuito. Se continúa el camino por la carga y regresa hacia el negativo polarizando otro circuito y abriendo otro diodo, ¿no? Y así de esa manera tenemos nuestra ley de Kirchhoff que nos va a permitir encontrar los voltajes, bueno, el voltaje de salida, ¿no? Como verán, todo el ciclo es en serie y la corriente va a pasar por dos diodos energizándolos. Entonces aquí tenemos esa suposición, ¿no? Entonces primero para el voltaje. El voltaje nos dice de salida va a ser el voltaje de entrada, que digamos que sean 12 voltios acá. Vamos a suponer voltaje de entrada más 12 voltios acá. Y bueno, como el ciclo acá es negativo, es en sentido contrario, voltaje de entrada menos 12, ¿no? Está en sentido contrario, semiciclo negativo. Bueno, si nosotros vamos a reemplazar eso en esta fórmula, vamos a tener el valor acá de más 12
igual más 12 menos 2 veces el voltaje polarizado de cada diodo, que sería como 0.7 voltios, dándonos un voltaje de salida en la carga de 12 menos 1.4, que sería igual a 10.6, ¿no? Entonces, el valor de 10.6 sería positivo. No se olviden, ese voltaje es 10.6 positivo, ¿no? Entonces, vamos a poner el signo. Es muy importante que ustedes sepan que el valor de ese voltaje del semiciclo aquí, el pico de este semiciclo de salida, es igual a 10.6 voltios, ¿no? Muy bien. En el semiciclo negativo de la fuente de entrada, nosotros tenemos el que va a energizar el circuito, también tenemos un circuito en serie, no hay una división de la corriente, así que la corriente pasa por otros dos diodos, pues por la ley de Kirchhoff. Acá podemos ver que el voltaje de salida va a ser igual también a negativo por la ley de Kirchhoff. El voltaje de salida, que como habíamos dicho anteriormente, si se fijan arriba, aquí es más 12, aquí es menos 12. Entonces aquí, menos 12, paréntesis, menos 2 por 0.7, ¿no? Entonces, menos por menos, ese voltaje de salida va a ser 12 menos 1.4, que termina siendo los mismos 10.6 voltios, ¿no? Entonces, teniendo un voltaje positivo como pico, que sería el segundo semiciclo en la salida, ¿no? Con la misma amplitud, si se dan cuenta, con la misma amplitud de 10.6. De esta manera estaríamos rectificando el voltaje, ¿no? 10.6 voltios. Excelente. Entonces, ya sea en el semiciclo negativo, positivo de entrada o semiciclo negativo, nosotros vemos que ese voltaje no está cambiando, que es el mismo, ¿no? Entonces, estamos trabajando bien, gracias a la rectificación del diodo. Ahí vemos las dos corrientes, como verán, un sentido de corriente, otro sentido de corriente, y en los dos tenemos, por la ley de Kirchhoff, en serie nomás los voltajes. Quitamos dos veces el diodo, el voltaje del diodo, umbral del diodo, entonces ahí tenemos 10.6, ya sea en un semiciclo o en el otro. Continuamos, y acá tenemos el circuito después de los diodos, de la rectificación de los diodos. Tenemos conectado un capacitor a la carga en paralelo. Lo que hace acá el capacitor es mejorar el voltaje, ¿sí? Para que tenga una menor amplitud, ¿sí? A ese voltaje se le llama voltaje de rizo. Lo que hace el capacitor es cargarse juntamente como también la corriente va a llegar a la carga y al mismo tiempo el capacitor, entonces se va a cargar. Una vez que se carga, cuando la fuente de alterna va a cambiar de sentido al semiciclo negativo, el capacitor, al ver que existe una carga menor a la que él tiene, un voltaje menor a lo que él tiene, se va a empezar a descargar. Entonces, si bien nosotros acá, recuerdan arriba, teníamos una rectificación de onda, así, de esta manera. Entonces, esta rectificación de onda se está convirtiendo en una carga conjunta entre el capacitor y obviamente la carga de la resistencia. Pasa normalmente el voltaje, circula la corriente, pero cuando el capacitor tiene mayor voltaje que el de la fuente, entonces empieza a descargarse.
y esa carga que sale del capacitor, entonces está cargando, está pasando por la resistencia, ¿no? Entonces hay una figura de esta manera, de esta naturaleza, donde vemos que el capacitor se ha descargado. Cuando la fuente vuelve a ganar al voltaje del capacitor, el capacitor se carga y al mismo tiempo la corriente sigue circulando hacia la resistencia, y cuando el capacitor está cargado y es mayor a la fuente que empieza a reducir en voltaje por su onda sinusoidal, entonces nuevamente el capacitor se descarga, mostrándonos esta figura, ¿no? Entonces, de lo que teníamos una onda rectificada, ahora tenemos una carga conjunta entre el capacitor y la circulación de la corriente por la resistencia, y cuando el capacitor es mayor en voltaje a la fuente, entonces empieza a descargarse y energizar la resistencia para que no se descargue totalmente, o sea, no continúe su curva negativa, sino tenga esta curva nueva gracias a la energía almacenada en el capacitor. Nuevamente se carga, se descarga. Entonces, nosotros podemos ver cómo el capacitor, gracias a su almacenamiento de energía, nos permite, ¿no?, que la gráfica que nosotros tengamos, además de ya estar rectificada, disminuya una amplitud, y esa amplitud es llamada el voltaje de rizo, ¿no? La amplitud de rizo, en el cual nosotros vamos a trabajar y vamos a ir mejorando nuestra salida para que sea continua, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de ingreso, por ejemplo, de la fuente de entrada, de energía de entrada, y tenemos la salida como carga y la descarga del capacitor, y obviamente la energización de la carga. Carga del capacitor, desenergización. Ahora, quiero que vean esta parte que es muy interesante. En la carga tenemos bastante tiempo. ¿Cuánto es? El periodo sobre 4. Sabemos de que la fuente de energía tiene una frecuencia que en este caso nos dice que son 40 Hz. Muy bien, ¿eso qué significa? Significa que si vamos a graficar nosotros en función del tiempo, podemos encontrar el periodo de nuestra onda sinusoidal de entrada dividiendo a la frecuencia, ¿no? Entonces 1 sobre 40 vamos a tener como valor igual a 1 sobre 40 será 0.025 segundos, que sería 25 milisegundos. Entonces esos 25 milisegundos son hasta aquí, ¿no? Ahora, nosotros en el cuarto de ese tiempo, que serían como 0.0625 o 6.25 milis, ¿no? Aquí, por ejemplo, 6.25 milisegundos vamos a tener la carga del capacitor y también el paso de la corriente por la resistencia. Después, hasta completar nuestro ciclo casi a un voltaje mayor, ya cuando el voltaje de la sinusoidal, el voltaje de entrada empieza a ganar, es mayor en voltaje que el capacitor, vuelve a cargarlo, pero esa carga ya no es tan grande como esta, es mucho más pequeña, ¿no? Porque como el capacitor no termina de cargarse totalmente, entonces el tiempo de carga es mucho menor. Mientras menor sea el tiempo de carga, mucho mejor va a ser nuestro rizado, ¿no? Va a tener menor amplitud. Mientras más continuo, mejor, ¿no? Estamos tratando de convertir. Entonces, esta curvita depende mucho del capacitor que nosotros pongamos, ¿no?, en paralelo con la carga. Mayor sea el capacitor, mayor va a almacenar. Obviamente la primera parte va a ser grande, pero ya en las demás recargas, entonces va a ser mucho más pequeña la ondulación. Entonces mejor el rizo, más continuo, una línea más recta, ¿no? Entonces mucho depende del valor del capacitor que nosotros tengamos. Seguimos más adelante y venimos a explicar lo que es el diodo Zener o regulador. El diodo Zener trabaja en esta parte, en la saturación, donde nosotros teníamos la conducción, la polarización del diodo era en esta parte de acá, donde nuestro diodo tomaba un voltaje de umbral de 0.7 voltios. Entonces no nos acercábamos hacia este otro lado porque a este otro lado era el diodo en abierto, ¿no? Entonces hasta que realmente tengo una corriente muy grande,
dejaba pasar, pero el diodo se arruinaba, ¿te acuerdas? Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar en esta zona y vamos a aprovechar de que de alguna forma u otra el diodo puede conducir corriente, pero no porque sea arruinado como los diodos normales, sino porque nosotros le hemos dado el límite. Este voltaje de Zener, que ahora le llamamos porque nosotros le ponemos un límite de 10 voltios, podemos ponerle un límite de 12 voltios o intermedios, no solamente enteros, ¿sí? El valor que nosotros querramos podemos poner para que cuando el diodo se comporte normalmente y conduzca son 0.7, pero cuando trabaje en sentido contrario y llega como a un voltaje de saturación, una corriente operativa, como lo dice acá, nosotros tengamos un voltaje regulado, o sea, un voltaje constante, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer y esta es una de las ecuaciones que nos permiten llegar a ese voltaje. El voltaje que va a tener nuestra carga, tratamos de que sea continuo. Si ustedes se fijan acá, es casi recta la línea porque estamos haciendo un muy buen zoom acá, pero no es todavía un voltaje continuo. Pero si nosotros logramos que el voltaje que está en paralelo a nuestra carga sea continuo, o sea, sea un voltaje de 10 voltios continuo, entonces ya no necesitaríamos tanta regulación del capacitor, ¿no? Entonces, si bien nos ayuda, pero con esto de la regulación del Zener nos va a ayudar mucho más. Vamos a tener una mejor salida. Bueno, y para que entiendan muy bien cómo funciona el voltaje del diodo Zener, podemos realizar este ejercicio, ¿no? Este ejercicio de Boyle-Stat que dice, determine el voltaje de la carga corriente del Zener para la red de la figura 2.118. Aquí está, resistencia acá 180. Bueno, tenemos 180 ohmios. Listo. Aquí tenemos 220 y como estarán viendo en este momento, la diferencia de resistencia nos va a decir que el voltaje aquí no va a llegar a 10 voltios. Tenemos 20 acá, 220 y 180. Entonces esta menor resistencia va a ser menor voltaje. Entonces no va a llegar a estos 10 que necesitamos. Para que el diodo se active y trabaje en esta parte de acá con un voltaje regulador constante, continuo, en paralelo con la carga, primero necesitamos asegurarnos que el diodo esté trabajando en esta zona. Y como verán, miren, el diodo está en sentido contrario. O sea, la corriente que va a entrar sí o sí lo va a activar en esa zona de saturación, ¿no? Pero sí o sí tiene que tener los 10 voltios para trabajar. A ver, si nosotros eliminamos el diodo, Zener, listo. Si trabajaríamos solamente como si fueran dos resistencias en nuestro circuito, es un circuito así. Una resistencia y otra resistencia. Ahí estamos, perfecto. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar el voltaje en cada resistencia? Obviamente vamos a hacer el divisor de resistencia, de voltaje. Entonces, en ese divisor de voltaje, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la siguiente forma. Lo que queremos saber es el que esté en paralelo con el diodo Zener, para ver cómo va. Voltaje en 180 ohmios va a ser igual. El voltaje de entrada, que son 20, por obviamente la resistencia donde quiero encontrar ese voltaje, dividida entre la suma de ambos, que serían 400. Entonces ese voltaje me dirá si el diodo está realmente activado o no. Pues vamos a tener 20 por 180 dividido entre 400. Y esos son 9 voltios. El diodo no está funcionando, ¿no? Entonces no está regulando el voltaje. El voltaje va a ser 9, no va a ser 10 como lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Determine el voltaje. Entonces, el voltaje 9 voltios. La corriente, obviamente podemos saber rápidamente por la ley de Ohm, corriente es voltaje sobre resistencia. Y vamos a tener aquí 9 sobre la resistencia 180. Que va a ser igual a 50 miliamperes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como el diodo no está funcionando, no hay donde más calcular, ¿no? Perfecto. Ahora, repita la parte del inciso A para 470 ohmios, me dice. Excelente. Entonces vamos a repetir solamente para el circuito.
pero con ahí está. Entonces acá tenemos con 470. Perfecto. Si tenemos los 470 ohmios, entonces verificamos nuevamente para los 470 y como es una resistencia de valor mayor al de 180 hace rato, obviamente vamos a tener mayor voltaje. Veamos hasta cuánto llegamos. En el de 470 sobre. ¿Cuánto es la suma abajo? 470 más 220 van a ser 690 abajo. Entonces tenemos 20 por 470 entre 690. El valor es 13.6. Ahora sí, 13.62 para ser precisos. Excelente. Entonces, ese es el voltaje que vamos a tener. Perfecto, ¿no? Entonces, podemos decir que el voltaje sí está activo, está regulando. Como está activo porque este valor es mayor a 10 voltios del Zener, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho arriba, tenemos la corriente y el voltaje, porque son dos, no solamente es voltaje, sino también es corriente, donde el Zener va a empezar a funcionar, ¿no? Entonces, esa corriente y voltaje donde el Zener va a empezar a funcionar, para nuestro caso está regulado por su valor y su potencia, como verán 10 voltios y 400 miliwatts, ¿no? Entonces aquí ya está funcionando. ¿Qué significa que esté funcionando nuestro Zener? Ah, ya, muy bien. Si está funcionando el Zener, entonces nosotros traemos el circuito por acá y decimos que este voltaje, obviamente, de la fuente son solamente 10 voltios, porque como está activo, le está dando ese voltaje en paralelo. Entonces, la corriente que nosotros sabemos encontrar por la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, será 10 voltios sobre la resistencia, que son 470, ¿no? Teniendo un valor de 21 miliwatts, 21.3 miliamperes, mejor dicho, perdón. Aquí tenemos 21.3 miliamperes. Bueno, aquí tenemos 20 voltios. Mucha atención en esta parte. En este punto tenemos 20 voltios. Y en este punto tenemos 10 voltios. Entonces, ¿cuánto vamos a tener en esta resistencia? Vamos a tener la resta, ¿no? Entonces, voltaje en la resistencia va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje del Zener, que en este caso, bueno, nos va a dar 20 menos 10, porque el Zener está activo, vamos a tener 10 voltios. Entonces, la corriente en la resistencia de 220 va a ser por la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, que sería 10 sobre 220, que va a ser 10 sobre 220, un valor de 45.5 miliamperes. Listo. Ahora, esta corriente entonces había sido 45.5 miliamperes, ¿no? Para saber la del Zener, nosotros, si se dan cuenta acá, tenemos tres líneas unidas en un nodo con tres corrientes. ¿Cuáles son esas tres corrientes? La corriente de la resistencia, que es la corriente que está saliendo de la fuente. Tenemos la corriente del Zener, que está entrando hacia abajo, vertical hacia abajo, y la corriente que va a ir a la carga. Entonces tenemos esas tres corrientes. Aquí 21.3 miliamperes, aquí 45.5 miliamperes y aquí la corriente en el Zener. Que por la ley de Kirchhoff nosotros podemos decir que esos 45.5 que están entrando se están dividiendo en el Zener más en el 21.3, donde el 21.3 pasaría al otro lado a restar menos 21.3 y de ahí obtendríamos la corriente del Zener, que sería ¿cuánto? 45.5 menos 21.3.
0.3. La corriente en el Zener sería 24.2. 24.2 miliamperes de corriente en el Zener, ¿no? Perfecto. Ahora, vamos a hacer una verificación más acá antes de continuar. Nos dice que la potencia máxima del Zener, lo que puede resistir, son 400 miliwatts. Ahora, nosotros sabemos que potencia es igual a voltaje por corriente. Y si hablamos de potencia máxima, obviamente estamos hablando del voltaje máximo y la corriente máxima, ¿no? Bajo los cuales va a trabajar mi diodo. Pasado eso, chao diodo. Esa potencia máxima nos dice que es 400 miliwatts o 0.400 watts, evitando los milis. El voltaje, bueno, en el Zener va a ser solamente 10 voltios y de aquí nosotros estaríamos sacando la corriente máxima. Dividiendo 0.400 entre 10 va a ser 0.04 corriente máxima. Y poniendo esto en miliamperes vamos a tener como 40 miliamperes de corriente máxima que puede soportar mi diodo. Como la corriente que está soportando el Zener es apenas 24, no pasa nada, ¿no? Entonces estamos tranquilos. Entonces la corriente es muy importante en el diodo Zener porque es también la que va a activar su funcionamiento. No se olviden que les he dicho anteriormente, lo que activa el Zener no solamente es el voltaje, sino también la corriente. Como está encima de la corriente, bueno, está por debajo de la corriente, no me preocupo. Pero hay algo muy importante que ustedes tienen que saber aquí, es que los diodos Zener tienen bueno, cuando utilizamos un diodo comercial Zener, tenemos el voltaje y la corriente de activación del Zener. Que en nuestro caso, si estaríamos hablando de 10 voltios, aquí vamos a marcar 10 voltios, la corriente que tendría que pasar por ese Zener debería ser 25 miliamperes. Si no pasan 25 con 10 voltios, el diodo aún así tenga 10 voltios, no va a encender, no va a regular, no va a hacer su trabajo. Y un valor también importante es este 91 de acá. Ese 91 es el máximo. Pasa del máximo también ya. Chao ustedes, ¿no? Esos tres valores son los que tenemos que rescatar cuando nosotros hacemos la compra de un diodo Zener, ¿no? Para verificar cómo va a trabajar nuestro equipo. Entonces, es necesario en algunos casos, por ejemplo, vamos a jugar con el circuito anterior, pero nos vamos a dar algunos datitos interesantes. Por ejemplo, ahí, listo. Vamos a trabajar con 20 voltios de entrada, por ejemplo, y queremos calcular la resistencia que nos va a ayudar a regular el voltaje de salida. Con 20 voltios, supongamos que queremos tener 12 voltios de salida. Vamos a conectar a algún instrumento electrónico que tiene que tener 12 voltios de consumo, ¿no? Entonces, 12 voltios en la resistencia de carga. Excelente. Para tener 12 voltios, obviamente en mi diodo, el voltaje de Zener, diodo Zener, para que me regule esos 12, tiene que tener 12 también. Eso es lo que se espera, ¿no? Con los 12 voltios, ¿cuál es mi corriente mínima? ¿Cuál es mi corriente mínima? Ahora sí, elegimos otro. ¿Cuál es mi corriente mínima con 12 voltios? Son 21 amperes, miliamperes. Entonces, esta es la corriente mínima. La corriente mínima son 21 miliamperes y la corriente máxima que puede llegar a tener antes de decir adiós es 76, ¿no? Entonces, con esos datos también tenemos que trabajar para encontrar esta resistencia que nos va a ayudar a regular el voltaje. Vamos a poner los 12 voltios de salida y la carga que sean 1000 ohmios o 1 kiloohmio, ¿ok? Entonces, eso es lo que esperamos obtener. Excelente. ¿Cómo encontramos esta carga? Primero, nos habíamos dicho antes que para saber si el diodo funciona o no funciona, tendríamos que calcular con un divisor de voltaje. El divisor de voltaje es voltaje en la carga, voltaje de entrada, que es 20, bueno, por la resistencia de carga sobre resistencia de carga más la resistencia de regulación, que es RS.
Permítame anotar bien esto. Ahora sí. RL más RS. ¿Qué pasa si de este circuito yo quiero sacar el RS? Bueno, voy a tenerlo que despejar. Entonces, el procedimiento matemático, no se preocupen, lo único que necesitamos es la formulita, una forma más sencillita para sacar. Y pasa a multiplicar, bueno, como les había dicho, el despeje no importa, lo que importa es la ecuación que nos va a ayudar. Entonces aquí puedo repetir esto, repito esto y aquí voy a bajar a multiplicar el voltaje L. Listo, entonces RS va a ser voltaje de entrada, bueno, de salida, de entrada está bien, voltaje sub 0, este para mí es voltaje sub 0, por si acaso, por RL, resistencia de carga sobre el voltaje de carga, menos la resistencia de carga. Ahí está. Esta va a ser nuestra ecuación para encontrar la resistencia reguladora. Bueno, si en nuestro caso reemplazamos los datos, voltaje de entrada sería 20. La resistencia de el valor de la resistencia sobre lo que queremos que tenga son 12 voltios menos otra vez 1000, ¿no? Vamos a mover un poquito para que me alcance el valor que voy a agregar. 1000. Listo. Entonces, acá la resistencia entonces que estamos buscando va a tener un valor, voy a multiplicarlo, 20.000 dividido entre 12 menos 1000 ohms. Todo en la calculadorita directamente y el valor sería 666.67 ohms. Bueno, teniendo esta resistencia, yo pudiera buscar una más comercial, ¿no? Un valor más comercial. Pero ya tengo el voltaje la resistencia que tengo que conectar, la resistencia que tengo que conectar para obtener el funcionamiento, la regulación con mi diodo Zener. Pero esto lo he hecho con el voltaje, si te das cuenta, con los 12 voltios. Si yo jugaría con las corrientes para encontrar también otro valor de la resistencia, ¿cómo tendría que hacer? Fácilmente. A ver, se supone que si el diodo está funcionando, acá vamos a llevar todo esto de nuevo en otra hojita. Oh, ya les he mostrado con el voltaje. Ahora quiero que veamos con la resistencia. Ahí. Excelente. Entonces arriba está nuestro cálculo. Bueno, aquí está nuestro cálculo. Permítanme, voy a acomodar las diapositivas. Listo. Ahora sí. Entonces ahí tenemos el cálculo. Voy a pegar de nuevo porque quiero jugar con la corriente ahora. ¿Sí? Entonces, si bien recuerdan, acá teníamos otros datos. Estamos jugando con otros valores. Los valores eran voltaje del Zener, 10 voltios, perdón, 12, perdón. Ahora sí, 12 voltios, corriente mínima, aquí tenemos 12, corriente mínima 21 y la máxima 76, ¿no? Entonces, 21 miliamperes, corriente máxima 76 miliamperes y ahora vamos a jugar con la corriente. A ver, ¿con cuál de las dos corrientes tendría que jugar para saber que si el diodo va a ser activado con una resistencia tal? Con el voltaje de 12 voltios tengo que tener una resistencia de 666.67 ohmios. Y con la corriente, ¿cuál tendría que ser la resistencia? Ah,
¿Con cuál de las dos corrientes tendría que calcular la resistencia de regulación? Les cuento que ustedes tienen que dar un aproximado del valor. No pueden jugar con ninguna, porque 21 es muy pequeña. Con esta simplemente vamos a activar. Y con 76 estamos corriendo peligro. Entonces, la corriente con la que vamos a jugar va a ser la mitad, como un 50%, 50% corriente del Zener. Vamos a poner 50% de la corriente máxima. ¿Qué te parece? En ese caso vamos a tener un 0.5 número natural del 50% por 76 miliamperes, que tendríamos un valor de 38, ¿no? 38 miliamperes. Entonces, por el Zener, quiero que circulen 38 miliamperes. Excelente. Entonces, puedo borrar la corriente mínima y la corriente máxima, porque ya no lo necesito. Voy a jugar con una sola corriente, que gracias al intervalo entre esos dos valores es escogido para encontrar esa resistencia comercial, una corriente del Zener de 38 miliamperes. Y el 38, si te das cuenta, está bien porque es mayor al 21, el mínimo que necesita para activarse el diodo, y menor a 76 para que se queme, ¿no? Entonces, excelente. 38 de Zener. Y como está activado el Zener, como les había dicho anteriormente, aquí tienes 20 voltios. Y aquí tienes 12 voltios. ¿Cuánto tiene de voltaje esta resistencia? Bueno, entonces esta resistencia va a tener como voltaje sobre corriente, voltaje va a tener 20 menos 12. ¿Y la corriente cuánto será? Necesito la corriente todavía, entonces este cálculo lo voy a hacer más después. Voy a sacar la corriente de acá. Como mi diodo está activado, el voltaje de salida activado va a tener en paralelo lo mismo, 12 voltios, ¿verdad? Y la resistencia era 1000 ohmios. Entonces, con 1000 y 12 puedo encontrar la corriente con la ley de Ohm. Mira, la corriente en la carga L va a ser voltaje L sobre resistencia L, que van a ser 12 voltios del Zener en paralelo sobre 1000. Y eso van a ser 12 miliamperes. Excelente, 12 miliamperes. Ya no necesito esto. No, perdón, sí necesito, pero todavía no. Aquí voy a jugar con la ley de Kirchhoff. Aquí tengo en este punto 3 corrientes. ¿Recuerdas que hicimos también este cálculo? Así. Tenemos 3 corrientes. La corriente de S, la corriente de la resistencia reguladora, para que activemos el Zener, la corriente de carga y la corriente del Zener. Entonces, gracias a esto, yo puedo decir cuánto es la corriente S, Manacancho Huawei, cuánto es la corriente L, si ya la tengo, aquí está, 12 miliamperes, cuánto es la corriente del Zener, hemos dicho 38 para que funcione, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser la corriente S? Perfecto, la corriente S del regulador va a ser la suma de las dos, porque están saliendo. Si te das cuenta, por la ley de Kirchhoff podemos sumar. ¿Cuánto va a ser eso? Van a ser 50 miliamperes. Súper. Es lo que yo necesitaba para encontrar, porque necesito mi voltaje y mi corriente. Y mi voltaje es 20 menos 12, porque está entre esos dos puntos. Entre la corriente, que son 50 miliamperes, que van a ser en valor regular 0.050. ¿Cuánto será la resistencia entonces? Va a ser 8 entre 0.050, que serían 160 ohmios, que los voy a anotar abajo. RS, 160 ohmios. Este es el valor que necesito si estamos hablando de corriente. Valor mínimo podemos llamar con la corriente del 50% del máximo de ese diodo Zener. Y como máximo, ¿a cuánto? 666.67, suficiente. Entonces puedo elegir una resistencia con este valor o con este. Mi voltaje, mi activación del Zener va a ser correcta, ¿no? Excelente. Lo importante es
que tú veas cuáles son las características que tiene tu diodo Zener para saber si se va a activar o no. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Y aquí tenemos un ejercicio. Sí, tenemos un ejercicio. Creo que hay un problemita, perdóname. Sí, está bien. Bueno, lo que nos dice aquí es saber si los datos son correctos. Analizar el circuito para saber si los elementos conectados, los dispositivos, mejor dicho, son correctos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si los dispositivos que me han conectado como 10 microfaradios, como 12 voltios de Zener, y para que tenga una salida de voltaje continuo, hay una conversión de 220 a 12 voltios y, bueno, los diodos de silicio como siempre, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que hacer en este tipo de ejercicios es muy sencillo. Tenemos acá 220 voltios, ¿qué te parece? Conectado a la red. 220 voltios. Y esos 220 voltios alterno con 50 Hz vamos a dividirlo a 12. Bueno, lo que tienes que saber es muy importante que el valor RMS o valor eficaz sí son 220 voltios. Está bien. Pero para nosotros graficar la corriente, el voltaje en este punto A antes de la transformación, voltaje en A, nosotros no podemos graficar la sinusoidal con este valor porque este es RMS. Es un valor que va a estar aquí. Aquí va a estar. Es un valor que tú lo lees en el multímetro. Ya, pero no es el valor real de mi voltaje. Porque el valor de pico va a ser igual a el valor RMS por raíz de 2. Así es como se calcula el voltaje de pico. Entonces 220 por raíz de 2 me va a dar un valor de 311 voltios. Ese es mi voltaje de pico. Para que yo pueda graficar mi onda es mucho mayor. Entonces, este es mi voltaje de entrada. 311 voltios pico. Menos 311 voltios pico. Y bueno, para poner la frecuencia como siempre, 1 sobre 50 Hz será igual a 20 milisegundos, que van a venir hasta acá, y aquí son 10 milisegundos. Listo, y así podemos hacer la gráfica. Ahora se ha entendido voltaje de pico y voltaje RMS, ¿no? Ahora, en la rectificación, ¿qué vamos a tener en el punto B? Ya habiendo pasado la transformación, mejor dicho. En B vamos a tener un voltaje, acá otro voltaje, así. Y el voltaje RMS, según mi transformador, dice que es 12 voltios. Pero el voltaje pico va a ser el voltaje RMS de nuevo por raíz de 2. Que sería 12 por raíz de 2. Va a ser un valor de 17, redondeado. Entonces, mi curva característica con la misma frecuencia mi
voltaje de pico a pico, vamos a tener más 17 voltios menos 17 voltios. Excelente. Entonces, esto es voltaje A y esto es voltaje en B. Listo. Y hemos pasado por la rectificación. Continuamos. Ya tenemos el voltaje B. Voltaje en B son 12 voltios RMS, no te olvides. Ahora entramos a la rectificación. Al entrar a la rectificación, vamos a hacerte recuerdo arriba qué significaba entrar a la rectificación de los cuatro diodos. Es reducir el voltaje el doble de cada diodo, ¿no?, en nuestro circuito en serie. Entonces lo mismo tenemos que hacer acá, pues. Tenemos que trabajar con el voltaje RMS. Bueno, entonces acá, si nosotros queremos saber qué es lo que ha pasado aquí, una vez que han salido de mi conjunto de diodos Zener, yo tendré que graficar nuevamente. Estamos trabajando con gráficas para saber cuánto es el voltaje de pico en C. Quiero saber cuánto es este voltaje en C. ¿Ya? El voltaje en C va a ser ¿cuánto? Tenemos 12 voltios y voltaje de pico en B, 17 voltios, voltaje de pico. Entonces el voltaje de pico es el que se grafica acá. Pero para anotar el voltaje en C, según lo que he visto anteriormente, el voltaje en C va a ser el voltaje de entrada menos 2 veces el voltaje en los diodos, que en nuestro caso sería 17, porque hoy tengo que graficar, necesito el pico, no el RMS, menos 2 por 0.7, siempre y cuando los dos diodos sean de silicio, ¿no? Entonces vamos a tener un valor de 15.6. 15.6 voltios pico. Entonces acá podemos dibujar la onda rectificada, no te olvides, rectificada. Como estamos jugando con media onda, te darás cuenta que la frecuencia se va a duplicar. Si teníamos frecuencia de entrada, ahora es el doble. Sería 100 Hz. Y 100 Hz significan aquí 0, aquí 10 milisegundos, 10, otros 10 serían 20 milisegundos, 30 y así, ¿no? Con un voltaje de pico, ¿de cuánto? De 15.6. Listo. Tenemos nuestro voltaje en C, ¿no? Excelente. Una vez que pasemos al capacitor, ya podemos encontrar el valor de capacitor, ¿no? Y ese voltaje del capacitor lo encontramos con una formulita muy sencilla. Para saber cuánto es el voltaje del capacitor, bueno, qué capacitor utilizar, verificar que el valor que estamos utilizando es correcto. Primero vamos a anotar voltaje en C es igual a, ¿cuánto era? 15.6, ¿no? Entonces aquí tenemos 15.6 voltios. Ahora, al pasar el capacitor, queremos que el voltaje sea rizado. Entonces, aquí vamos a poner D. Lo que queremos es que el voltaje D sea de una amplitud menor. En la mayoría de los casos, el voltaje de D al pasar por el capacitor se quiere que sea solamente el 10% del voltaje que tenía antes. Entonces, aquí queremos que sea 10% el voltaje de C, que sería en número natural 10%, 0.1 por 15.6, que sería ¿cuánto? 1.56 voltios. Ese es el voltaje que nosotros queremos que tenga acá al pasar por el capacitor. Al rectificar, si recuerdas acá, aquí al rectificar, queremos que el capacitor sea capaz, tenga esa capacidad de que nuestra amplitud reduzca
sea más amortiguada la descarga y tengamos una gráfica mucho más sencilla de regular para que sea continua. Entonces, ¿cómo calculamos el capacitor? ¿Cómo verificamos su cálculo? Existe una fórmula con la cual podemos jugar. Para encontrar el valor de la capacitancia, nosotros tenemos que saber el corriente de la carga de esta carguita sobre 2 veces la frecuencia de la red por el voltaje de rizo, que en nuestro caso va a ser el voltaje en D, ¿no? Lo que queremos obtener. Entonces, lo más difícil de esta fórmula es la corriente. ¿Cómo calculamos la bendita corriente de la carga? Sencillo. A ver, si nosotros suponemos que aún no tenemos esta parte, porque la parte es regular, vamos a llegar con calma, y esto está conectado directo, así. Nosotros podemos ver que después del voltaje de 15.6 voltios tenemos el voltaje en D, y bueno, el capacitor cuando se carga se abre, entonces estos 15.6 llegarían a ser el voltaje de la carga automáticamente. Como también lo hemos visto en nuestra anterior, en la figura, cuando hemos explicado capacitor arriba, hemos dicho que tanto la resistencia como el capacitor llegan a tener el mismo voltaje de pico para cuando la fuente cambia de sentido, empieza a reducir voltaje, el capacitor empieza a descargarse y a alimentar la carga, pero desde el voltaje pico, desde ese voltaje el cual han alcanzado juntos, que en nuestro caso va a ser el valor de 15.6, ¿no? Entonces ese 15.6 es mi valor pico. Excelente. Entonces si nosotros graficamos eso, si nosotros graficamos para entender esa parte, mi diodo rectificador, mi puente de diodos, ha logrado que yo tenga esto. Rectificado. Pero ahora mi capacitor se está cargando hasta llegar al pico. ¿Y cuánto es ese voltaje de pico? Es 15.6 voltios. Y a partir de ese voltaje lo que quiere hacer el capacitor es darle chance de que no baje hasta cero, sino que venga hasta aquí, ¿no? Ahí. Nuevamente llega a un voltaje pico y se descargue. Entonces, esta parte de acá es la que necesitamos que haga el capacitor. Muy bien, entonces, el voltaje que vamos a manejar, el voltaje de rizo, nos dice que es que queremos es de 1.56 voltios, el 10%, ¿no? Entonces ya tenemos voltaje de rizo, ya tenemos la frecuencia que es 50, lo único que nos faltaría es la corriente. Pero la corriente, ahora más sencillo el circuito, la corriente que está llegando a esa resistencia va a depender del voltaje, que es el mismo, 15.6, 15.6. Entonces con la ley de Ohm fácilmente y sin perder mucho tiempo, voltaje sobre resistencia, vamos a tener 15.6 sobre la resistencia 1000, que nos va a dar un valor de corriente de 15.6 miliamperes. Y listo, ya tenemos todos los datos para nuestra formulita. ¿No ven? Entonces, reemplazamos capacitancia, es corriente 15.6 miliamperes sobre 2 veces la frecuencia, que es 50 Hz, por el voltaje de rizo, que es lo que queremos obtener acá gracias al capacitor, que es 1.56. Entonces la capacitancia va a ser 15.6 dividido entre 2 por 50 por 1.56, que sería un valor de 0.1
mili, ¿no? Que se sigue aquí, 0.1 miliamperes. Bueno, si reemplazamos estos miliamperes por 10 a la menos 3, su notación científica, ¿cuánto vamos a tener? A ver, vamos a tener 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4 amperes. Esto fácilmente lo anotamos así, 4 ceros amperes. Y para que sea micro, que es el valor que nos podemos aproximar, bueno, tendremos que recorrer la coma 6 lugares. 6 lugares, ¿qué significa? Significa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la coma debería estar acá. Lo demás llenamos con ceros. Entonces el capacitor sería, ¿cuánto es el valor final? 106 lugares microfaradios. Y ahí tenemos el capacitor, que nos va a permitir obtener un voltaje de rizo. ¿Qué significa eso? Que se cargue, descargue el capacitor, ayude, carga, ayuda. Entonces el valor máximo en que va a variar nuestro voltaje ya no va a ser de 15.6 voltios a 0 voltios, no, ya no. Va a ser de 15.6 a ¿cuánto? A ver si reducimos 15.6 menos 1.56. ¿Cuánto va a ser? Hasta 14 máximo. Aquí el valor máximo en el que va a variar desde 15.6 a 1.56 reduciendo, aquí vamos a tener un 14.04. Entonces, 15.6 el máximo va a ser y el mínimo va a ser 14.04. Podemos dibujarlo biencito para que lo vean bien. Entonces va a ser algo así. Va a reducir hasta ese 14, así, gracias al capacitor. Se va a cargar nuevamente al máximo, va a reducir hasta ese 14, va a cargarse de nuevo al máximo, va a reducir de nuevo hasta ese 14 y así. Ya no va a ir hasta el 0, sino hasta el 14.04. Y de esa forma vamos a tener nosotros nuestro voltaje mucho más continuo, más próximo, ¿no? A lo que queremos. Muy bien. Entonces el capacitor está bien, es correcto. Lo único que nos falta es el diodo Zener. Bueno, el diodo Zener vamos a tenerlo acá. Una nueva gráfica del circuito. Entonces, ¿cuál es el valor del voltaje en este punto? Bueno, el voltaje tiene un máximo de 15.6 voltios y un mínimo de 14.04 voltios en este punto. Este es el voltaje ¿en qué punto? En C. Voltaje en C. Ahora, queremos ver si con el diodo Zener aquí vamos a llegar a obtener un voltaje en D, que según lo que nos dicen, bueno, ahí está el diodo Zener, tendría que ser la salida, el voltaje D tendría que ser de 12 voltios. Para eso tenemos que ver si el diodo de 12 voltios es correcto y sobre todo la resistencia que hemos puesto acá, ¿no? La resistencia de 200 ohmios, ¿será correcta o tendremos que cambiar de valor? Para eso lo que voy a hacer es, para saber si el diodo está bien y sobre todo la resistencia reguladora, voy a traer esa franja de 12 a mi tabla, ¿ya? Bueno, voy a traer la tabla como tal. Ahí está. Entonces, en la tabla, ¿qué tenemos? Tenemos las corrientes. Vamos a utilizar las corrientes para activar el diodo. Aquí está, 12 voltios, 21 amperes, miliamperes y 76 como máximo. Lo que voy a hacer es decir que la corriente del Zener
para que se active no tiene que ser 76, sino solamente el 50% de su corriente máxima, que van a ser 38 miliamperes. ¿Qué te parece? Entonces, por el diodo Zener tendría que estar circulando, ojo, con una corriente de saturación de 38 miliamperes para que funcione normalmente. Bueno, tengo 38 acá. En este punto, si el diodo está funcionando correctamente, voy a tener otra corriente también, la corriente de la carga, que puedo encontrar con la ley de Ohm, voltaje de la carga sobre la resistencia de la carga, que como quiero que esté regulada a 12 voltios, yo voy a decirle que está activando el Zener, entonces 12 en paralelo sobre la resistencia 1000, teniendo 12 miliamperes directamente. Listo, ahora sí. Entonces, la resistencia que tiene que tener ese punto, la resistencia reguladora, para que en ese punto funcione el diodo y regule tanto el voltaje en la carga como su corriente. Yo sé que el voltaje en la corriente debería ser 12 miliamperes y al diodo tendría que entrar 38 miliamperes. O sea que la corriente que debería venir de la fuente, que va a regular esta resistencia, debería ser la suma de ambas, ¿no? Que va a ser 38 más 12, porque esta corriente está entrando y están saliendo las dos, que tendría que ser un valor de 50 miliamperes. Listo. Entonces, para encontrar la resistencia reguladora en esta parte, yo necesito el voltaje regulador y la corriente de esa resistencia. ¿El voltaje cuánto tendría que ser? ¿Cuánto tengo antes de la resistencia? Antes. Vamos a jugar con su valor máximo, 15.6. Antes tengo 15.6 voltios. Y después quiero tener 12 voltios. ¿Qué te parece? Entonces acá yo voy a restar 15.6 menos 12 sobre la corriente, que sería en esa, he calculado 50 miliamperes, pero que lo voy a poner con su notación científica, 50 por 10 a la menos 3, para encontrar esa resistencia. Entonces, 15.6 menos 12 dividido entre 50 por 10 a la menos 3. 72 ohmios. Ese debería ser el valor mínimo. El valor debería ser de esta resistencia 72 para activar el diodo. Ah, mira, el valor de la resistencia es muy grande, son 220. Entonces, el único cálculo que me ha salido para cambiar, bueno, el único dispositivo que me ha salido para cambiar y que realmente mi circuito funcione como debe, es que esa resistencia no tiene que ser 220, sino tiene que ser 72. Después, bueno, podemos decir que para obtener esa variación de voltaje y demás, está bien la capacitancia, a menos de que quiera un rizado mucho más cortito, más pequeño, ¿no? Excelente. Entonces, de esa manera, teniendo en cuenta la corriente del Zener, podemos encontrar la resistencia que se pone antes, que en este caso debería ser 72. Excelente. Y así vamos a tener un voltaje de salida en la carga de 12 voltios con esta resistencia de 1 kilómetro. Muy bien, eso ha sido todo. Para mí un gusto como siempre. Gracias.